Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Para todos un Shabbat Shalom, lleno de muchas bendiciones. Estamos agradecidos de Dios porque nos da vida, salud y fuerza. Y hoy, su santo día, podemos adorarle en espíritu y en verdad. Bien, ahora para estudiar la palabra de Dios en esta mañana, vamos a pedir su bendición para nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, gracias por un nuevo día y especialmente porque hoy es tu santo sábado. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos la unción del Espíritu de Cristo sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo, para que nos enseñe la verdad, para que nos deje el poder de vivir la verdad, de practicar la verdad, de compartir la verdad. Por eso pedimos una bendición para tu palabra y para todas aquellas personas que en este momento la están escuchando y otros que la escucharán en algún momento dado de su vida. Por eso pedimos tu bendición. Cuídanos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana queremos compartir con ustedes el mensaje titulado Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado, de la condenación, libres de la esclavitud de Satanás. Miren, en el gran universo de Dios existe un principio eterno. Este principio eterno funciona en el mismo trono de Dios. Y eso lo vemos en el momento cuando Satanás quiso ser semejante a Dios, levantar un trono semejante al de Dios y esto ser adorado. Desde ese mismo momento, si no hubiera existido este principio eterno, Satanás hubiera sido destruido. Pero Dios le permitió a través de este principio eterno que él desarrollara su rebelión a tal punto que, bueno, engañó a la mitad de los ángeles, pero cuando hubo la batalla, pues arrastró solamente la tercera parte de los ángeles, las criaturas de Dios. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, también el Señor, pues, les dio ese eterno principio que existe en el universo, en el trono de Dios y que existió también en el Edén. Y ese principio eterno lo conocemos como el libre albedrío. O sea que Dios ha creado sus criaturas con el libre albedrío, con la libertad de elegir, con la libertad de decidir, con la libertad de ejercer su propia voluntad. Dios no es un tirano, Dios no es cruel, Dios no obliga a nadie. En el universo hay libre albedrío, en su trono hay libre albedrío. Hubo libre albedrío para Adán y Eva, pero ellos usaron ese libre albedrío de forma equivocada. Recordemos que cuando Dios los colocó a ellos en el jardín del Edén, les dijo: mira, todo esto es de ustedes, de todos estos árboles pueden comer, pero excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Así que Dios les dio a ellos ese principio, el libre albedrío, para ellos elegir y decidir si
comían del árbol o no, pero sí una advertencia. Ahora, hermanos queridos, lo cierto es que cuando Adán y Eva usaron mal su libre albedrío, se volvieron esclavos. Así lo dice la palabra de Dios. Al desobedecer a Dios y al obedecer a Satanás, la serpiente antigua, ellos se volvieron esclavos. Así lo dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por medio de su epístola a los Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 16, dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí vemos que en el cielo Satanás usó su libre albedrío y se convirtió en el engañador. Vino a esta tierra, engañó a nuestros primeros padres y los convirtió ahora ¿en qué? En esclavos. ¿De quién? De él. Tristemente, hermano, al desobedecer a Dios, pues nos convertimos en esclavos de Satanás y en esclavos del pecado. Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el versículo 34 nos dice: Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que Satanás se esclavizó se hizo esclavo del pecado. Adán y Eva se hicieron esclavos del pecado y siervos de Satanás. Y lo mismo, queridos hermanos, ha ocurrido a través de las edades, de los tiempos, cuando el ser humano, a quien sirve, a quien elige, a quien obedece, se hace esclavo. Así lo presenta la palabra de Dios. Así que Satanás es esclavo del pecado. Satanás ha convertido a la humanidad en esclavos, por lo menos a aquellos que le obedecen, a aquellos que le sirven. Y Satanás, podemos decir que es el gran esclavista. Y al esclavizar a las personas, los ha engañado y además los ha colocado en una cárcel donde el pecador por sí mismo no puede salir y estará cautivo allí hasta que él lo decida. Ahora, esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 14 y el versículo 17 dice: que puso al mundo como un desierto. O sea, Satanás puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Triste condición para aquellos que se hacen esclavos de Satanás. Triste experiencia de aquellos que obedecen a Satanás y siguen sus designios. Entrarán en esclavitud. El diablo los introducirá en su cárcel y, como dice allí, y a sus presos nunca les abrió las puertas de la cárcel. ¡Wow! El diablo, hermano, ha esclavizado a la humanidad mediante la mentira y el engaño. Satanás ha esclavizado a la humanidad con el alcohol, con las drogas, con el tabaco, con el adulterio, con la pornografía. Ha esclavizado a la humanidad con las modas, con la intemperancia, esclavos de las redes sociales, de las novelas, de las películas, del robo,
del engaño y la mentira, o sea, que ha introducido a los seres humanos en todas estas series de prácticas, y cuando los enreda en sus redes, pues allí ellos no se pueden salir. Por eso dice la palabra de Dios que los que practican estas cosas son esclavos, no tienen poder de libertad, de elegir lo que quieren hacer. Tienen que hacer lo que su amo, el esclavista, Satanás, les hace, porque ha dominado su vida y su control. Ahora, también quiero decirte que no solamente con los vicios y las prácticas, la comida, la intemperancia, las redes sociales, nos ha esclavizado, sino que también el diablo ha esclavizado a la humanidad moralmente y espiritualmente. Y aquí está el gran problema de los seres humanos. Miren, dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 3 y los versículos 10 al 17. Dice así: como está ¿qué? Escrito, como está escrito en la palabra de Dios, no hay justo, ni aun que uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esa es la triste condición del ser humano cuando nace y por herencia tiene una naturaleza caída, que tiene inclinación ¿a qué? Al pecado, inclinación a lo malo. Pero recordemos que el pecado no es tomar la naturaleza pecaminosa, esclavizada de Satanás para los seres humanos. El pecado es cuando transgredimos la ley de Dios. El pecado es cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, porque eso está bien claro en las Sagradas Escrituras. El pecado es transgresión de la ley. Pero como los seres humanos están esclavizados por el pecado y obedecen más a las leyes del pecado, pues no hay justo ni uno. Todos somos pecadores, todos estamos inclinados a hacer el mal. Eso lo dijo Pablo. Veo que en mi corazón, en mi mente, en mis órganos hay una batalla interna, que queriendo yo hacer el bien, no lo hago, mas el mal que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo muerto? Miren, el apóstol Pablo, también en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 22 hasta el 32, refleja la condición del ser humano esclavizado por Satanás. Dice así la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amados hermanos, esa es la triste condición en que el diablo, el gran esclavista, ha sometido a la humanidad, ha llevado a la humanidad y los ha introducido en su cárcel, en el pozo del abismo y cenagoso del cual nadie se puede salir o libertarse. Esa es la triste experiencia. Todos estamos condenados. Pero amados hermanos, gracias a nuestro Creador, nuestro Dios, gracias a nuestro Redentor, Cristo Jesús, Dios en su amor, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, en su amor, en su misericordia, no permitió que el diablo nos destruya como esclavos suyos. No permitieron que el ser humano quedara encerrado para siempre en la cárcel de Satanás. No, hay esperanza, hermanos queridos. Hay esperanza de salir de la cárcel de Satanás. Hay esperanza de salir de la esclavitud. Hay esperanza para dejar de pecar. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Hay esperanza de salir libres en Cristo Jesús. Por eso es que el Padre y el Hijo, como dice Zacarías, capítulo 6 y versículo 13, ellos dos solo, nadie más, el Padre y el Hijo, solamente el Hijo podía entrar en los designios secretos del Padre, nadie más. Así lo dice la palabra de Dios y así tenemos que creerlo, no a los hombres, no a los teólogos, sino a quien un escrito está, Dios el Padre, Jesús nuestro Señor y Redentor, su Hijo amado, que fue engendrado, realizaron el maravilloso plan de la salvación, que consiste en lo que conocemos allí en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Amados hermanos, en el plan de la redención llevado a cabo por el Padre y el Hijo, se fomentó el plan de la salvación, que todos lo conocemos como está revelado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y los versículos del 16 hasta el 18, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora, aparte de esa gloriosa esperanza, de esa gran promesa, el Señor añade y nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo Jesús, nuestro Redentor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Zacarías nos dice que el plan de la salvación fue llevado a cabo, planificado entre el Padre y el Hijo. Y aquí Juan nos dice que el que cree en el Hijo cree también en el Padre. O sea que el plan de la salvación radica en dos personas: el único Dios verdadero, el soberano del universo, y nuestro Señor y Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Gloria al Padre, gloria a Cristo, quienes nos han redimido con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías, en el capítulo 42 de su libro y los versículos 6 y 7 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, gloria a Dios, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Solo Cristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, tiene el poder para liberarnos de la cárcel de Satanás, para sacarnos de las tinieblas, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Amados hermanos, son palabras gloriosas, son palabras de esperanza, son palabras de bendición y salvación para nosotros. Dice el evangelista San Lucas, revela a través, copiando también o repitiendo las palabras del profeta Isaías, en Lucas 4, 16 al 18, revela cuál era la misión del Mesías, del Cordero de Dios, del Hijo engendrado de Dios, Cristo Jesús. Dice allí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Ese fue el mensaje que Cristo predicó en aquel sábado en la sinagoga de Nazaret. Allí vemos cómo Cristo presenta su misión. Él vino, queridos hermanos, para traer buenas nuevas, salvación. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón por el pecado, por las malas prácticas, el vicio, la corrupción, la inmoralidad. Cristo vino a pregonar libertad
Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos libres. Cristo vino a sacarnos de la cautividad del pecado. Cristo vino a darnos la luz para que nuestros ojos sean abiertos, no físicos, sino los ojos espirituales, para contemplar la hermosura de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Él vino a dar vista a los ciegos para que pudieran ver la magnitud y las consecuencias del pecado. Él vino a libertar, a sacar de la cárcel a los oprimidos, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que son adúlteros, a los que son viciosos, a los que roban, a los que ven pornografía, a los que son esclavos de las redes sociales, de las películas, de la intemperancia. Queridos hermanos, esa es la misión de Cristo, para eso Él vino. Por esa razón, Él nos da este mensaje de esperanza. He venido para que tengan vida, he venido para que tengan libertad, he venido para decirles que hay salvación en todo aquel que cree en mí. Amados hermanos, Cristo nos liberta, nos salva y nos perfecciona. Miren, en el tiempo de las colonias acá en Estados Unidos, se cuenta una historia de que un colono, en un momento dado, en una ocasión, fue al mercado de los esclavos. Y allí él comenzó a mirar, ¿no?, los pobres esclavos encadenados, puestos allí en diferentes lugares, y escuchó una voz que gritaba: no me compren porque no voy a trabajar. No me compren porque no voy a trabajar. Este esclavista, ¿no?, este colono, dirigió sus pasos hasta el lugar donde estaba, donde se oía la voz: no me compren porque no voy a trabajar. Prefiero morir, no voy a trabajar. Y allí llegó aquel colono. Se paró frente a él y lo miró y le dijo: te voy a comprar. Él le dijo: no me compre porque no voy a trabajar. El colono no le hizo caso, averiguó el precio, lo pagó, y entonces pues montó a su esclavo con sus guardas y lo condujo hasta su colonia, hasta su granja. Y por supuesto iba atado, ¿no? Y cuando llegó a su granja, le dijo allí a sus custodios, le dijo: pueden desatarlo. Y cuando el esclavo se vio con las manos sueltas, le dijo: no voy a trabajar, prefiero morir, no voy a trabajar. Y el colono, que era cristiano, le dijo: no te compré para que trabajaras, te compré para libertarte. Eres un hombre libre, decide ahora a donde quieras ir. Y cuando él le escuchó y dijo: ¿y no me compraste para trabajar? No, hijo, te compré para libertarte. Y entonces aquel esclavo se arrodilló delante de su amo y le dijo: ahora trabajaré, ahora seré tu esclavo y seré fiel. Amados hermanos, esta historia real en la vida de las colonias y la esclavitud en Estados Unidos nos muestra que nosotros tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos el Padre y el Hijo, que en su programa, que en el concilio de paz, que el misterio escondido por los siglos se nos ha revelado, que el Padre y el Hijo realizaron el plan de la salvación para que seamos libres,
para que seamos libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de la cárcel de Satanás, donde hay millones y millones de seres humanos y a veces hasta nosotros mismos somos esclavos de algún vicio, de algún mal pensamiento, de celos, de ira, de contienda, de malos hábitos, de malas palabras, de crítica, de celos, de ira y de contienda, porque los que practican tales cosas no son ciudadanos del reino de los cielos, no son cristianos. Los que practican estas cosas son esclavos de Satanás. Pero el Señor nos compró para libertarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y los versículos del 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amado hermano, de tal manera amó Dios al mundo que lo ofreció como un sacrificio y que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que confesare con sus labios que Cristo es el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, que hemos estado esclavizados por Satanás, que hemos sido esclavizados por el pecado, donde hay malos hábitos, donde hay malos pensamientos, donde hay celos, iras, contienda, pleito, enojo, hechicería, todo tipo de mal, droga, alcohol, pornografía, esclavo de las redes sociales. Dios te ha comprado con su sangre. Cristo te ha comprado con su sangre para hacerte libre, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Así que dice allí el evangelista San Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, porque Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Cristo nos ha sacado de la cárcel de Satanás. Gloria a Él. Dice allí Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32 y 34, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora, miren qué promesa, hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a acusarlos? A los que han sido perdonados, a los que han sido redimidos, a los que han sido justificados y santificados y perfeccionados por la sangre del Cordero Redentor, Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Gloria a Dios. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. No hay otro intercesor, hermano. No hay otro mediador. No hay otro consolador como Cristo Jesús. Él vino aquí. Él ocupó nuestro lugar. Él fue tentado en todo, fue despreciado, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca cuando le trasquilaban. ¿Quién nos puede consolar sino aquel que vino y tomó el lugar del hombre? Experimentó los dolores, los sacrificios, el rechazo, la tentación, los ataques de Satanás. ¿Quién? Uno que no haya experimentado eso no nos puede consolar. Por eso el diablo trata de buscar un falso consolador, pero el verdadero consolador es aquel que vino, que vivió, que
tomó la naturaleza humana, que sufrió el rechazo, que fue calumniado, que fue vituperado, que fue escarnecido, que fue escupido, que fue lacerado, que fue crucificado, que murió, resucitó y ahora es nuestro consolador, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. A su nombre sea honra, gloria y poder. Pero Cristo todavía es aún más nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Él se merece nuestra obediencia. Él se merece que nosotros le sirvamos por amor y por verdaderos principios. Amén, hermanos queridos. Gloria a Dios. Cristo nos ha rescatado. Gloria a Dios. Cristo nos ha libertado. Gloria a Dios. Cristo nos ha perdonado. Gloria a Dios. Cristo nos ha justificado. Gloria a Dios. Cristo completará en nosotros la gran obra de la redención, porque aquel que comenzó esta buena obra la terminará y la perfeccionará, para que podamos llegar a ser ¿qué? Santos como Él es santo, justos como Él es justo, perfecto como Él fue perfecto. Cristo muy pronto vendrá a buscarnos para llevarnos al hogar celestial y glorificarnos cuando Él aparezca por segunda vez. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos una relación de padre y de hijo desde que se formó o se planificó el plan de la redención, el Padre y el Hijo. Desde que este mundo se creó, el Padre y el Hijo. Desde que se anunció el plan de la salvación, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el Padre y el Hijo. Y ahora, hermanos, en el plan, en el proceso de la justificación, la santificación, la perfección y la santidad y también la glorificación, están el Padre y el Hijo. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué maravilloso Señor y Salvador Jesucristo! A su nombre, gloria. Ahora, hermanos, cuando hablamos de que el que está en Cristo, del que ha sido redimido del pecado, libertado de la esclavitud de Satanás, no peca. ¿Cómo es eso? Si siempre estamos pecando. Pues bien, aquí se refiere a lo que nos dice el salmista en el Salmo capítulo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Quiénes son los que se sientan? ¿Quiénes son los que se acuestan a planificar el pecado? ¿Quiénes son? Los esclavos de Satanás. Pero el que ha sido libertado por la sangre de Cristo no se sienta a planificar el pecado. No se sienta allí a planificar las malas obras. No. Porque en su corazón medita día y noche en la ley de Dios. Amados hermanos, el cristiano puede pecar de una forma no planificada. Mira qué mujer más bonita. Oh, qué mujer. ¿Quién pudiera pasar un tiempo con ella? Déjame ver cómo la enamoro. Déjame ver cómo la conquisto. Empieza a planificar. Esos son los que se sientan en silla de escarnecedores. Pero el que ha sido redimido por Cristo no hace eso.
no hace eso, porque en vez de estar pensando cómo conquistar a aquella mujer, cómo poderla enamorar, cómo poder vivir con ella, pasar un tiempo agradable con ella, él está meditando en la ley de Dios, está meditando en la palabra de Dios, está meditando en las promesas de Dios. ¿Te das cuenta cuán diferente es que el que ha sido redimido, el que ha sido sacado de la cárcel de Satanás, no planifica el pecado? Puede pecar de una forma espontánea, de un momento, como dice la Biblia, el justo cae, pero inmediatamente se levanta. Pero el que planifica el pecado, el que planifica lo malo, pues no está cayendo casualmente, no está cayendo en una forma repentina, no, está sentado planificando cómo hago, qué hago, de qué forma hago esto, aquello, lo otro. ¿Se da cuenta, hermano querido? Por eso el que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que no peca. Pero debo decirle que nosotros tenemos un acusador. Un acusador, él no está acusando a los que planifican el pecado. Él no está acusando a sus esclavos. Él no está acusando a los que tienen allí en la cárcel. No, él está acusando a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero Redentor, Cristo Jesús. Y eso fue lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, como lo revela el profeta Zacarías en el capítulo 3 y versículo del 1 al 4. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo. Así que Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel de Jehová, de Cristo mismo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Josué, que ha escogido a aquellos que me aman y me sirven. Dice: Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Wow! ¿Quiénes son los que son arrebatados del incendio? Los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, quien vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro verdadero consolador, porque no hay otro consolador como Cristo Jesús. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice allí, no son estos tizones arrebatados del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. La justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo. Es Cristo quien justifica a los que meditan en la ley de Dios día y noche. Él no puede justificar nunca a ninguno que se siente en la silla escarnecedora o que está acostado en su cama planificando el pecado. Amados hermanos, el diablo nos acusa, pero nosotros tenemos un abogado. El diablo nos acusa, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote. El diablo nos acusa, pero tenemos un intercesor. El diablo nos acusa, pero tenemos un mediador. El diablo nos acusa, pero tenemos un consolador que se llama Jesucristo de Nazaret y no otro que no ha hecho la obra, ni ocupó el lugar del ser humano, ni murió por el ser humano. Gloria a Dios por la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él tiene esta esperanza de vida eterna. En el Nuevo Testamento encontramos también otra historia muy parecida a la de Zacarías con Josué, Satanás y el ángel. Ahora esta escena es con
los fariseos, los pecadores, escribas y fariseos y líderes de la iglesia. Y dice allí que ellos planificaron un plan para entrampar a Jesús. Y eso está revelado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volviendo al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Y ahora escuchen, tú, pues, ¿qué dices? Era una trampa. Y entonces, mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté limpio de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero, vete y no peques más. Hermanos queridos, Cristo nos ha libertado, Cristo nos ha recibido, y cuando nosotros creemos en Él y aceptamos a Cristo, Él nos perdona y nadie nos puede condenar. Satanás trató de condenar al sacerdote Josué, pero no pudo. El Cordero de Dios, nuestro Señor y Redentor, intercedió y mandó a quitar las vestiduras de pecado, las viles, y mandó a ponernos la ropa de justicia cuando creemos en Él. En este caso, la mujer pecadora fue acusada de pecado, pero Cristo no la condenó. Le advirtió: vete y no peques más. Esto es lo que nos dice Romanos, capítulo 8 y versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, tú y yo diariamente tenemos que seguir transitando el camino de la vida. Tú y yo cada día tenemos que enfrentar un diablo, tenemos que enfrentar un tentador, tenemos que enfrentar un mundo hostil, tenemos que vivir en un mundo lleno de maldad. Pero cuando tú y yo no nos sentamos en la silla para planificar el pecado, cuando tú y yo creemos en Cristo, cuando tú y yo testificamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías que vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos, tú has pasado de muerte a vida. El diablo nos va a seguir persiguiendo, el diablo va a seguir batallando, el diablo va a seguir tentándolo. Puede ser que en un momento dado que fallemos y pequemos, pero el justo se levanta, confiesa su pecado
y continúe el camino de ascenso. Por eso dijo: ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque meditan día y noche en la ley de Jehová. Meditan día y noche en las promesas del reino. Meditan día y noche en el plan de la salvación. Meditan día y noche en la persona de Jesucristo. Hermanos queridos, Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha libertado de la cárcel y la esclavitud. Por eso es Jesús que en esta mañana te dice a ti, a través del evangelista San Mateo, en el capítulo 11 y los versículos del 28 a 30, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo ¿qué? Os haré descansar. Gracias, Maestro, por esa invitación. Cada día, mi hermano, debemos de responder a esa invitación. Oh Jesús, hoy acepto tu invitación. Oh amado Maestro, voy a ti hoy con mi vida, con mis cargas, con mis problemas, con mis debilidades, con mi flaqueza, con mis malos pensamientos. Voy a ti, te los entrego a ti. Perdóname y sálvame. Cuando tú haces eso, hermano querido, tú serás perdonado y tú llevarás el yugo de Cristo Jesús. Vas a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos, Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Cristo nos ha sacado de la cárcel de Satanás, y ahora libre nos invita, nos hace un llamado: vengan a mí, lleven mi yugo. El yugo de Cristo es fácil. El yugo de Cristo es un gozo llevarlo, porque la carga es ligera y hallaremos descanso. Por eso dice la palabra de esta cita de la señora White, con estas palabras de Cristo: venid a mí. Cristo se dirigía a todo ser humano, sabiéndolo sin saberlo. Todos están trabajados y cargados. Todos gimen bajo el peso de las cargas que solo Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la carga del pecado. Si tuviéramos que llevarla solo, nos aplastaría. Pero el que no cometió pecado se ha hecho nuestro sustituto. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigue diciendo: el hermano mayor, Cristo Jesús, de nuestra familia humana, está junto al trono eterno. Mira toda alma que vuelve su rostro hacia él como el Salvador, al Salvador. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, por eso es que es nuestro consolador. Él sabe por experiencia el dolor, el sufrimiento, la lucha, el pecado, las tentaciones. Por eso Él es tu consolador, porque Él vivió en su propia carne lo que es el dolor y el sufrimiento. Dice: Él llevó nuestras flaquezas humanas, lo que son nuestras necesidades, y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Estás tentado, te librará. Eres débil, te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te curará. Jehová cuenta el número de las estrellas, y Dios obstante es también el que sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. ¡Qué Salvador! ¡Qué abogado! ¡Qué intercesor! ¡Qué mediador! ¡Qué consolador! ¡Qué Rey de reyes y Señor de señores es Jesús! Nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Libertador,
nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro intercesor. A Él sea honra, gloria, poder e imperio por los siglos de la eternidad. Mi buen hermano, que Dios te bendiga en esta mañana, para que Cristo habite en nuestra mente, para que Él sea el centro de nuestros pensamientos, que Él sea el tema de nuestra canción, y agradecidos por Él, por la obra que ha realizado en favor nuestro. Por eso es que cuando entremos al reino de los cielos, a la presencia del Padre, a la santa ciudad, a la mansión celestial, y veamos todo lo que Dios ha preparado, las mansiones que Dios ha preparado para nosotros, cuando lleguemos allí y veamos todo eso, caeremos de rodillas delante del Hijo de Dios, quitaremos nuestras coronas y las depositaremos en sus pies, porque solo a Cristo, el Cordero de Dios, se merece la honra, la gloria, el poder, el imperio por los siglos de la eternidad. Que tú seas y formes parte de ese grupo selecto que hoy levanta en alto al Cordero de Dios, que hoy, en medio de la apostasía, de las herejías, del engaño, de la mentira, levanta en alto el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús, la verdad. Que peleemos la buena batalla, que echemos mano a la corona de la vida eterna, y que en el día final podamos recibir esas palabras preciosas: bien, buen siervo y fiel. Peleaste la buena batalla, levantaste el estandarte, no pecaste, creíste en mí, me aceptaste como tu Salvador personal. Bien, entra en el gozo de tu Señor. Que sea tu experiencia y mi experiencia. Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, gracias por el plan de la redención que realizaron tú y tu Hijo, como lo dice la Biblia. Solamente el Padre y el Hijo, no habían tres, como dicen los falsos teólogos y maestros que engañan. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo engendrado desde la fundación, desde la eternidad. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra, por dejar tu trono y tu gloria y las alabanzas en el cielo y venir a este oscurecido mundo dominado por Satanás. Tomaste la naturaleza humana, fuiste tentado en todo, a tal punto que los hombres te humillaron, pero tú venciste. Los hombres te crucificaron, los hombres te maltrataron, pero tú no moriste por lo que te hicieron los hombres, tú moriste por el pecado, por cargar nuestros pecados, pero resucitaste. Ahora estás en el trono de Dios, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, mientras que el Cristo humano intercede por nosotros, el Cristo divino vive ahora mismo en nosotros. Que esa sea nuestra experiencia, que Cristo viva en nosotros. Gracias, mi Dios, por este mensaje. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios te bendiga. Te deseo un feliz sábado. Amén y amén. Bye.